Ok, muy bien. Bueno, pues hoy 24 de julio del 2022 estamos en la Iglesia Restauración y Vida Familiar. Bienvenidos a todos, nuevamente bienvenidos. Espero que estén contentos, estén alegres. Va a haber un manjar ahorita, un manjar con la palabra, pero también al rato no me gustaría que se vayan, pues también preparamos algo para que podamos convivir y podamos compartir con todos ustedes. Así que espero que hayan dispuesto este domingo para el Señor, porque vamos a conocernos un poquito más. Así que primero el manjar espiritual que el Señor quiere darnos. El tema es, ¿aún queda qué? Esperanza. ¿Esperanza de qué? Aún queda esperanza de lo que viene, de lo que ha de venir. Aún tenemos pues confianza en que el Señor puede hacer que las cosas cambien en un mundo lleno de maldad, en un mundo lleno... ¿qué hice? En un mundo lleno de maldad. Y bueno, pues hoy vamos a ver esto precisamente de este profeta Ezequiel. Ezequiel fue un profeta que Dios le permitió tener una visión muy fuerte, una visión demasiado grande, demasiado profunda para un ser humano. Y Ezequiel vio, Dios lo manda en visión y ve un valle de huesos muertos, secos. Y Dios le da una visión y le dice lo que tiene que decirle al pueblo de Israel. Así que empezamos con Ezequiel 37:11 y dice la palabra de Dios en este versículo: entonces él me dijo, hijo de hombre, estos huesos son símbolo del pueblo de Israel. Mira lo que dice el pueblo de Israel: tenemos secos los huesos, nos quedamos sin esperanza, estamos acabados. Esta palabra de Ezequiel, en el versículo 11, Dios le está diciendo a Ezequiel, hijo de hombre, estos huesos son símbolo del pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel muchas veces tropezó, muchas veces cayó por falta de obediencia, por no ser obediente. Nosotros muchas veces se nos secan los huesos, muchas veces también hasta la garganta, la boca se nos seca cuando cosas fuertes nos pasan, ¿no es cierto? Cuando de repente tenemos situaciones muy difíciles, se empieza a secar todo. La palabra de Dios dice que la palabra es medicina a nuestros huesos. Y hoy el Señor quiere que sepamos que su palabra nos va a revivir, nos va a reedificar, nos va a levantar. El Señor dice por medio de Ezequiel que el pueblo de Israel recibió esta visión diciendo: estos huesos están secos y están muertos, pero hay esperanza, hay esperanza. Así como el día de hoy hay esperanza para todo lo que está pasando. Yo sé que muchos de ustedes han pasado por situaciones muy difíciles, muy duras, y todo lo que ven, fíjense, mis predicaciones últimamente han hablado acerca de lo que se vive, de lo que estamos viviendo, no de lo que puede ayudarnos hacia el futuro, sino de lo que nos puede ayudar ahorita en el presente, porque debemos vivir lo que hoy estamos mirando y vivirlo como debe de ser, ¿sí? Así que este mensaje pues tiene esta connotación. La palabra entonces dice así: hijo de hombre, estos huesos son símbolo del pueblo de Israel. Tenemos secos los huesos, nos quedamos sin esperanza, estamos acabados. ¿Cuántos se han sentido así? Así como que ya no se puede, ya no puedo más. Como que ya prácticamente no queda ya más nada que hacer. El desánimo, el pesar, la angustia, la desesperación son situaciones que debemos superar como hijos de Dios, como pueblo de Dios, como iglesia de Dios.
No podemos quedarnos estancados, no podemos quedarnos y decir, estamos acabados. Ezequiel, quiero decirles que fue un profeta que pudo ir en el espíritu. ¿A dónde? A mirar cómo estaba la gente del pueblo de Israel. Dios le permitió eso, por eso les decía que Ezequiel, siendo un profeta de Dios, vio algo espectacular. Dios le dio esta oportunidad de ir a mirar cómo estaba la gente del pueblo de Israel. Este hombre pudo constatar la vida y la muerte. Y se dio cuenta de que verdaderamente algo se tenía que hacer. Por un lado, pudo observar lo que sucedía en la vida de los hijos de Dios. Por un lado observó eso. Y por otro lado, fue testigo del poder de Dios al hacer que los huesos muertos volvieran a vivir. Porque Dios le dice, hijo de hombre, ve y checa esta visión que te estoy dando. Esta visión tiene una connotación demasiado profunda, le dice a Ezequiel. Así que ten cuidado de lo que vas a decirle al pueblo de Israel. Y mira muy bien esa visión. Entonces, Él sabía lo que estaba pasando en ese momento con el pueblo de Israel. El pueblo de Israel muchas veces no entendía el proceder de Dios, no entendía el pensamiento de Dios. El pueblo de Israel no entendía el corazón de Dios y muchas veces no estaba en sintonía con el corazón de Dios. Y por eso es que había muchas cosas que de plano ellos dejaron de hacer. Y dijeron, estamos acabados, estamos sin esperanza. En Ezequiel 37:11, donde estamos viendo, la casa de Israel reconoce su condición. ¿Cuántos de nosotros conocemos nuestra condición? Yo conozco la condición de esta iglesia. Yo le pregunto, ¿usted conoce la condición de su casa? ¿Cómo está su casa? ¿Cómo está la condición de su casa? Bueno, la casa de Israel reconocía su condición. Ellos declaran, ellos dicen que de sus huesos se secaron. ¿Por qué se secaron? Por muchas razones. Por muchas razones. Y su esperanza pereció. Su esperanza, ahora sí que ya no tenían razón de seguir viviendo. Así como también afirmaban estar destruidos. Así el pueblo de Israel se encontraba en un tiempo. Y Ezequiel fue y les hizo saber que había esperanza. ¿Sabe que el Espíritu Santo que hoy mora en nosotros nos mantiene ahora con esperanza? Yo platicaba, fue la semana pasada, la hermana Lupita. Yo platicaba ahí con la hermana y le decía, hermana, no crea, yo también de repente me siento, hay días que me siento sin motivación. O sea, me siento desmotivado, desganado, sin ganas. Sé que tengo que hacer las cosas, pero hay algo ahí. Y yo sé que es. Pero ¿qué cree? Llego con Dios y le digo, tu espíritu me vivifica, me levanta. Dame ánimo, dame fuerzas. Porque yo me siento desmayar. El pueblo de Israel en ese tiempo no estaba el Espíritu con ellos, el Espíritu Santo. Solo estaba la presencia viva y directa de Dios por medio de los profetas. Hoy tenemos una bendición muy grande. ¿Cuántos dicen amén? Que es el Espíritu Santo. Que cuando estamos decaídos, que cuando estamos cansados, que cuando estamos fatigados, dice la palabra que el Espíritu Santo convence al mundo, convence del pecado, de justicia y de juicio. ¿Por qué? Porque el Espíritu que se nos ha dado es un Espíritu que tiene la función de vivificar, tiene la función de levantar. El Espíritu Santo, usted sabe, usted lo debe de saber, tiene una función específica aquí en la tierra. Jesús dijo, yo me voy al Padre, pero les voy a enviar al Espíritu, este Espíritu de verdad que los va a levantar y los va a fortalecer. Hoy lo tenemos con nosotros. Bueno, la casa de Israel se encontraba con huesos secos y su esperanza pereció, su esperanza decayó, su esperanza
era completamente ya muerta. Y así se sentían destruidos, sin ganas de hacer nada. La pregunta es, ¿te ha pasado o te está pasando algo similar? Así como el pueblo de Israel, de repente sientes que estás destruido, que te han destruido, que te han acabado, que la gente con la que tú creías confiar mucho, de repente te traicionó, te defraudó, que de repente sientes que la tristeza te invade, que el agobio de la situación, tu trabajo, las injusticias de la vida. Si estás pensando todo eso, yo quiero decirte que este pueblo vivió exactamente lo que hoy estamos viviendo nosotros. Y si yo le digo, hermano, hermana, que yo he pasado por esa situación de desánimo, al grado, hermanos, de que yo quiero leer la Biblia y el desánimo ahí está. Y tengo que pelear. Pero a veces dice uno, ya ni fuerzas tengo para pelear, para guerrear, para orar. Y esto no es exclusivo de unos, hermanos. Esto es porque como ya viene Jesús, porque Jesús ya se está preparando para venir, ¿sabe? El enemigo está haciendo de las suyas. Y pone desánimo, y pone flojera, y pone desmotivación, y pone todo eso que a veces tú y yo hemos sufrido, hemos pasado. Por eso la pregunta, ¿te ha pasado o te está pasando algo similar como al pueblo de Israel? Que se sentían agobiados, se sentían destruidos, sentían que su esperanza ya no tenía sentido. Bueno, pues quiero decirte que aún en medio de eso, el Señor nos dice, todavía hay esperanza. Si tienes poca esperanza en la vida y ya no tienes fuerzas para seguir adelante, el Señor dice, aún hay esperanza. Aún queda esperanza. Aún podemos seguir adelante en medio de todo esto. Me acuerdo de un hombre llamado Enoc que se lo llevó Dios, porque vio tanta maldad que se lo llevó. Muchos quisieran que el Señor llegara así y nos traspusiera y nos llevara y acabara con todo lo que estamos pasando. Ese momento fue un momento peculiar, un momento exclusivo en la vida de ese hombre. Saben ustedes, si ustedes están aquí en la tierra, si aún todavía están con esa respiración, si aún todavía respiran, si aún todavía tienen aliento de vida, si aún todavía su corazón está funcionando, si aún todavía ustedes están con la decisión de seguir adelante, dice el Señor, aún queda esperanza para tu vida y para los tuyos. ¿Te sientes agobiado, cansado, desesperado? ¿Estás viviendo solamente por vivir? Bueno, pues la respuesta está en que nos falta clamar por el Espíritu Santo. Si nos sentimos así, hermanos, si sentimos ese agobio, si nos sentimos agobiados, si nos sentimos cansados, si nos sentimos desesperados, estamos solamente viviendo por vivir, no estamos teniendo metas, no tenemos objetivos, no tenemos un plan de vida, estamos solamente viviendo por vivir. Yo quiero decirles que te falta clamar por el Espíritu. La vida del hombre sin el Espíritu no es vida. Ezequiel 37:8. Ezequiel capítulo 37, versículo 8. Al fijarme, dice Ezequiel, al fijarme vi que tenía nuevos ligamentos y que los cubrían carne y piel, pero sin espíritu. Recuerda esto, el espíritu que Dios ha hecho morar en cada uno de nosotros es el que da vida y el que vivifica.
Aquí en Ezequiel capítulo 37, versículo 8, lo dice así, de esta manera: al fijarme, vi que tenían nuevos ligamentos. ¿Quiénes? Los huesos secos. Que tenía nuevos ligamentos y que los cubrían carne y piel, pero sin espíritu. O sea, ya estaban, los huesos ya tenían carne, ya tenían piel, ya tenían ligamentos, ya estaban. ¿Se acuerdan lo que hizo Dios con el primer hombre? Cuando le dijo: voy a darte aliento de vida, le proporcionó de su espíritu. Y el hombre fue el primer hombre viviente, dice la palabra, con el aliento de Dios, con el espíritu de Dios, con la imagen de Dios, con la semejanza de Dios. Eso fue lo que pasó. Entonces, hoy en día, ustedes conocen la historia del por qué el espíritu se alejó de nosotros, por qué Dios se alejó del hombre. Ustedes conocen esa historia. Bueno, pues hoy en día, el espíritu que Dios ha hecho morar en cada uno de nosotros es el que da vida, es el que vivifica. Dígale a su hermano que tiene al lado: el espíritu vivifica. Dígale a su vecino que está a un lado: el espíritu vivifica. El espíritu no solamente nos hace andar. El espíritu no solamente nos dice: pues vive tu vida sin sentido. No, el espíritu de Dios vivifica. Cuando nosotros decimos nos vivifica, hay sentido de la vida, hay sentido de ser, hay un buen sentido de ser. Necesitamos al Espíritu de Dios. Así que si nosotros sabemos esto y recordamos que el Espíritu que Dios mandó cuando Jesús se fue al cielo, este Espíritu sigue trabajando. Solo el poder del Espíritu de Dios nos levanta. ¿Cuántos dicen amén? Nos da fuerza, nos anima, nos impulsa a seguir creyendo y confiando. Es solamente por el Espíritu de Dios. Esos huesos secos, cuando ya en el versículo 8 Dios le da la oportunidad a Ezequiel de ver que ya los huesos estaban siendo puestos ya con carne y con ligamentos y todo, ¿sí? A ese cuerpo, ¿qué le faltaba? El Espíritu. Porque si no, iban a seguir viviendo sin sentido. La gente vive sin sentido porque no tiene el Espíritu Santo. La gente se desanima muy rápido porque no tiene el Espíritu Santo. Porque si nosotros, siendo nosotros, hermanos, tenemos una guerra interna muy fuerte, que a veces nos desanima, ¿no es cierto? ¿A cuánto nos desaniman las cosas que vemos? ¿A cuánto nos desaniman las noticias que luego vemos? Y que ya se enfermó un familiar, y que ya pasó aquí con un amigo, y que ya pasó acá, y nos empieza a doler, ¿no es cierto? Y ahí, pastor, vamos a orar. Y hermanos de la iglesia, vamos a orar, porque les pesa, ¿no es cierto? Les duele. Todos tenemos esta situación. Pero ¿qué es lo que nos va a levantar? ¿Qué es lo que nos va a dar fuerza? ¿Qué es lo que nos va a animar? ¿Qué es lo que nos va a impulsar a seguir creyendo y confiando? El Espíritu de Dios, el que vivifica. ¿Cómo levantarnos de nuestras aflicciones? Si ya vimos que es parte de un clamor por el Espíritu, ¿cómo entonces levantarnos de nuestras aflicciones? ¿Cómo vivir en esperanza y fe? ¿Cómo? En medio de todo lo que vemos hoy en día, ¿cómo seguir confiando que habrá tiempos mejores? Para el Hijo de Dios va a haber tiempos mejores, para el mundo no. ¿Sí escuchó lo que le dije? Para el Hijo de Dios, para el pueblo de Dios, para la iglesia del Señor, va a haber tiempos mejores. Para la humanidad no. Se van a empeorar las cosas. ¿Y por qué digo que para el pueblo de Dios o el cuerpo de Cristo o la iglesia va a haber tiempos mejores? Porque vamos a tomarnos fuertemente del Espíritu. Y nada de lo que suceda, porque van a venir cosas muy fuertes, todavía más fuertes. Pastor, no, predíqueme algo bueno. Pues se lo voy a predicar ahorita que termine. Esto que estamos viendo solamente es un preámbulo para lo que ha de venir.
Por eso es que es importante que nosotros sepamos cómo nos vamos a levantar de nuestras aflicciones. En este momento, ¿cuántos están afligidos? No levante la mano. En estos momentos, ¿cuántos tienen, están viviendo sin esperanza y sin fe? ¿Cuántos están solamente viviendo por vivir? ¿Cuántos les pesa y dicen no va a haber tiempos mejores? Como hijo de Dios, usted no debe pensar así. Como hijo de Dios, usted debe decir, vienen tiempos mejores para mí, para mi familia y para mi iglesia. Porque el Señor prometió eso. Así que, hermanos, ¿cómo levantarnos de nuestras aflicciones? ¿Cómo vivir en esperanza y fe? ¿Cómo seguir confiando que habrá tiempos mejores? Bueno, la respuesta a todo esto la encontramos en los siguientes pasajes. Amós, capítulo 5, versículos del 4 al 6. ¿Sí se alcanzan a ver? Amós, capítulo 5, versículos 4 y 6. Salmos 69, 32. Y en el mismo libro de Ezequiel, capítulo 37, versículo 5. ¿Quieres saber qué dicen estos pasajes? ¿Quieres saber cómo salir de la aflicción? ¿Cómo salir de la desesperación? ¿Cómo esperar tiempos mejores en el Señor como hijo de Dios? Bueno, mire lo que dice: buscar a Dios mientras pueda ser hallado. Porque habrá tiempos en los cuales tendremos sed y tendremos hambre de su palabra, pero no vamos a poder gozar de esto que hoy lo tenemos, hoy está aquí. Así que si nosotros nos sentimos angustiados, desesperados, desmotivados, aún con todo eso usted tiene que pelear, luchar, tiene que orar para que no deje de leer este libro, porque va a llegar un momento que no lo va a tener. Habrá tiempos en los cuales vamos a tener sed y hambre de la palabra, pero no vamos a tener esto, sino solamente vamos a tener al Espíritu Santo, los que somos de Cristo Jesús. Y entonces sí, hermanos, aquellos que no hayan atendido a esta palabra, buscar a Dios mientras pueda ser hallado, los que no hayan atendido esta palabra, en ese momento van a querer buscar de Dios y querer saber de la palabra y no van a poder, no van a saber ni cómo. Nosotros debemos desde ahorita tener gozo cuando leemos la Biblia, tener gozo cuando escuchamos la predicación, tener gozo cuando alabamos a Dios, tener gozo cuando exaltamos a Dios, tener gozo cuando compartimos la palabra de Dios, porque va a haber un momento que ya no se nos va a dar chance de compartir como lo estamos haciendo hoy en día. Por eso, hermanos, es que quiero compartirles que las predicaciones son para el presente, no para el futuro. Porque acuérdense que cada día tiene su propio afán. Y si Dios nos dice, buscarme mientras yo pueda ser hallado, búscame mientras yo pueda ser hallado. Bueno, pues hay que buscarlo, hay que anhelarlo, hay que desearlo. No, pero es que no saben, pastor, tengo mucho trabajo. Los jóvenes, tengo mucha tarea. No, es que no sabe, no puedo, no tengo tiempo. Pero si tienes tiempo para comer y desayunar y cenar, pero para leer la Biblia no tienes tiempo. Hay que orar. No, es que si supiera, pastor. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? ¿Qué es lo que estamos dejando de hacer? Buscar a Dios mientras pueda ser hallado. Amós, vamos a ver qué dice Amós, capítulo 5, versículos 4 al 6. El Señor dice a la nación de Israel: vengan, ¿a qué? A buscarme y entonces vivirán. ¿A quién le está diciendo al pueblo de Israel? Que estaban viviendo una situación muy complicada, muy difícil. Y a nosotros nos dicen a cada momento: vayan a buscar del Señor,
Busca del Señor. Tú puedes orar por los enfermos, tú puedes orar por tus familiares, tú puedes buscar más de Dios y puedes ser un instrumento en las manos de Dios. No busques quien haga la obra que tú debes hacer delante de Dios. Porque aquí dice, el Señor le dice a Israel, vengan ¿a qué? A buscarme. Y entonces vivirán. Amós capítulo 4 versículo 6. Busquen al Señor, fíjense, como dice, busquen al Señor y vivirán. Si no lo hacen, como un fuego, Él consumirá la casa de José. Y en Betel no habrá nadie que pueda apagar. Dios siempre le habló al pueblo de Israel, miren, si me buscan de todo corazón me van a hallar, pero si no, si hacen como que me buscan, o si hacen como que la Virgen les habla, oigan, no van a vivir, van a ser consumidos. Ya les dije en alguna ocasión que ahora la destrucción ya no va a ser con agua, ¿verdad que no? La primera destrucción fue con agua y hace unas semanas el hermano Narciso me dice, pastor, recuerdo que salió el arco iris y la Biblia dice que hay una promesa, un pacto, efectivamente, que ya no iba a destruir al mundo con agua. Ahora lo va a destruir con fuego. Ahora va a ser con fuego. Oiga, ¿usted no tiene temor de Dios? ¿Sí tiene temor de Dios? Busquemos al Señor para poder vivir. Para poder vivir. Porque como un fuego Él consumirá la casa de José, y en Betel no habrá nadie que pueda apagar. Nadie se va a escapar. Pero Dios es bueno. Dios sigue diciendo en su palabra en Salmos 69, 32. ¿Qué dice? Está en la versión Reina Valera. Lo verán los oprimidos y se gozarán. Buscad a Dios y vivirá vuestro corazón. ¿Cuál es la clave para vivir? ¿Cuál es la clave para no ser consumido por el fuego? Buscar a Dios. Verán los oprimidos, lo verán y se gozarán. Dice, buscad a Dios y vivirá vuestro corazón. Y en el mismo libro de Ezequiel, en el capítulo 37, 5, así dice el Señor Dios a estos huesos: voy a hacer que entre ustedes, que entre en ustedes, aliento de vida, para que tengan vida de nuevo. Voy a hacer que entre en ustedes aliento de vida, como fue en un principio. ¿Saben ustedes que mucha gente está viviendo, ahora sí que está muerta en vida, como se dice, allá afuera? Y muchas veces nosotros somos indiferentes a eso, porque ellos sí verdaderamente no tienen esperanza. ¿Cuántos tienen esperanza aquí en este lugar? Oiga, yo tengo esperanza. Yo tengo esperanza. Estaba estudiando esto y me encontré que decía, si Jesús no hubiera resucitado, si la gente dice que Jesús no resucitó, para ellos no hay esperanza, pero yo sé que Jesús resucitó y esa es la esperanza que tenemos, porque Jesús va a venir otra vez. Porque si no fuéramos personas que nos tuvieran una conmiseración así, a ver, ¿dónde está tu Dios? ¿Dónde está tu Jesús?
¿Ha llegado a ese punto? ¿Ha llegado a ese punto a sus vidas que le han dicho, ¿dónde está su Dios? ¿Dónde está Jesús? Ve, ¿cómo estás? ¿Sí? Entonces dice, voy a hacer que entre en ustedes aliento de vida para que tengan vida de nuevo. Cuando nosotros estábamos muertos en vida, esta profecía se cumplió en cada uno de nosotros. Porque pasamos de muerte a vida. Porque el Señor nos hizo conocerle, y entonces lo que hablábamos hace rato en la escuela dominical, quisimos ser nuevos convertidos, hijos de Dios legítimos, hijos de Dios consagrados, hijos de Dios que nos arrepentimos ahora, porque si dañamos el corazón de Dios es por nuestras acciones. Si nosotros sabemos lo que estamos haciendo y no le agrada a Dios y no nos importa, nos da igual, no eres un convertido. Simplemente hay un gozo en tu vida, que crees que el Señor ya te va a llevar a la vida eterna con esa actitud, y no. Necesitamos el aliento de vida, necesitamos tener nueva vida, y esa nueva vida solamente la tenemos en el Espíritu. Y el Espíritu convence cuando estamos mal, cuando tenemos que corregir. Así que un nuevo espíritu es lo que nos hace falta. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. Ezequiel 36, 26. ¿Se han oído a algunos que dicen, ya quita tu corazón de piedra, que Dios te dé un corazón de carne? Pues ahí está. Está bien dicho. Está bien dicho. Cuando tú dices, ay, es este corazón de piedra, este corazón duro. Yo quiero que Dios me dé un corazón de carne, un corazón que sienta. Un corazón que cuando el Espíritu me redarguya yo sienta. Bueno, pues aquí está. Esta palabra profética ya se cumplió en nosotros, hermanos. Esta palabra de Ezequiel ya se cumplió. Estábamos muertos en vida y Dios nos dio un nuevo corazón. Quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. ¿Sabe qué significó eso? Significó una cirugía, pero tremenda. Una cirugía tremenda. Era una cirugía profunda de parte de Dios. Quitar el corazón de piedra que teníamos y poner un corazón de carne. Los seguidores de Jesús lo supieron. Los seguidores de Cristo supieron cuando el Espíritu Santo descendió en el Pentecostés. ¿Se acuerdan? Estaban todos reunidos. Y vaya que obedecieron a Jesús. Y vaya la bendición tan grande que se desató en ese momento. No se vayan de Jerusalén, no se vayan, dice Jesús. Quédense y sigan compartiendo la palabra, porque les voy a enviar al Consolador, al Espíritu de verdad. Y efectivamente, ellos hicieron caso. Y estaban ahí todos reunidos. Y llegó el Espíritu Santo. Llegó el Espíritu de Dios. Descendió el Espíritu Santo y todos los que estaban ahí recibieron al Espíritu de Dios. Los que somos de Cristo tenemos al Espíritu Santo. Y trabajamos en base a lo que el Espíritu Santo nos pide hacer. Por tanto, hermanos, buscar a Dios mientras pueda ser hallado. Porque habrá tiempos en los cuales tendremos hambre y sed. ¿Por qué lo repetí? Porque esto, la verdad, es sumamente importante. Tendremos hambre y sed ¿de qué? De su palabra. Y no gozaremos de esto que ahora tenemos. Número 2. Aún queda mucha esperanza para los hijos de Dios. Romanos 5, y lo vamos a leer. Romanos 5, del 2 al 5. Miren lo que dice. Y yo me gustaría que usted también lo pueda escudriñar en su casa, lo pueda leer en su casa. ¿Sí? Porque
Este pasaje de Romanos está hermosísimo. Fíjense lo que dice desde el versículo 2. ¿Ya está ahí? A través de la fe, Cristo nos ha traído al generoso amor de Dios que ahora disfrutamos y estamos felices con la esperanza de compartir la gloria de Dios. Pero hay más. Podemos sentirnos felices aun cuando tenemos sufrimientos, porque los sufrimientos nos enseñan a ser pacientes. Versículo 4. Si tenemos paciencia, nuestro carácter se fortalece. Y con un carácter así, nuestra esperanza aumenta. Versículo 5. Esa esperanza no nos va a fallar, porque Dios nos dio el Espíritu Santo, quien ha derramado el amor de Dios en nosotros. ¿Cuántos tienen al Espíritu Santo? Aún queda mucha esperanza para los hijos de Dios. Pero debemos tener al Espíritu Santo, el Espíritu de Dios. A pesar de las tribulaciones, hermanos, a pesar de esas pruebas que hoy tenemos, debemos seguir adelante. Nos alegraremos en la esperanza de la gloria de Dios. ¿Cuál es nuestra esperanza entonces? ¿Cuál es nuestra esperanza? La verdadera esperanza que tenemos como hijos de Dios. ¿Cuál es? Bueno, Pablo lo escribió así y lo decía de esta manera. Por causa de ustedes paso persecución. Por causa de ustedes, dice Pablo, paso persecución y tribulación. ¿Alguno de ustedes ha pasado por alguna persecución por ser cristiano? ¿Sí? ¿Alguno de ustedes ha pasado por tribulación? ¿Se ha estado tribulado por ser cristiano? Si ha pasado usted por persecución y tribulación, quiero decirle que va bien. El que no haya pasado por esto es porque en realidad no está firme su convicción en ser cristiano. Pues solamente los que confesamos a Cristo como Señor públicamente somos los que vamos a pasar persecución y tribulación. Pablo lo decía de esa manera: por causa de ustedes, por causa de que les llevo el Evangelio, por causa de que estoy hablándoles la palabra de Dios, me han perseguido. Después de que él era el perseguidor de la iglesia, ¿se acuerdan? Hace 8 días hablamos un poquito de esto. Después de que él era perseguidor de la iglesia, ahora se transformó en un perseguido por parte de la gente, por hablar la palabra de Dios, por hablar de Jesús, el Hijo de Dios. Entonces, fíjense lo que dice Pablo: por causa de ustedes paso tribulación, persecución, ¿sí? Pero mi gozo y mi corona, por eso ahí lo subrayamos, mi gozo y mi corona, dice Pablo, es saber que han aguardado con paciencia la venida de nuestro Señor Jesucristo. Él se gozaba porque decía: todo lo que les he enseñado lo tienen guardado bien en su corazón y no se mueven de lo que les he enseñado. Siguen esperando con paciencia la venida de Jesús. No se han movido de lo que yo les he enseñado. Y para que tengamos gozo nosotros, para que seamos llamados hijos de Dios, de gozo, y tener la corona de esa justicia, es que necesitamos pasar por eso que pasó Pablo. Y entonces la esperanza de vida la encontramos en Primera de Tesalonicenses capítulo 2 versículo 19. Vamos a ver qué dice Primera de Tesalonicenses 2:19. Miren lo que dice:
Ustedes son nuestra esperanza, nuestra alegría y la corona que llevaremos con mucho orgullo cuando nuestro Señor Jesucristo regrese. ¿Y sabe qué he estado meditando últimamente? Si yo como hijo de Dios estoy haciendo mi parte en esta iglesia. Si Él les he transmitido la palabra correctamente. Me preocupa de gran manera eso. Pablo decía, espero no haber trabajado en vano. Y la esperanza de vida es eso, hermanos. Yo tengo la esperanza de que algún día todos los que somos hijos de Dios nos vayamos juntos con el Señor y gocemos de su presencia. Si me duele cuando no vienen, me duele cuando están pasando por situaciones difíciles y que pienso que esto les pueda alejar de la palabra de Dios. Me duele. Imagínense lo que ha de doler estar en la presencia de Dios y que no estén todos a los que se les compartió la palabra. Tenemos un trabajo muy grande que hacer. ¿Sabe? Hay tiempo, sí, pero ya nos queda muy poquito tiempo. La esperanza de vida es compartir las buenas nuevas. Que la gente por medio de su palabra se levante y que esa persona que usted le comparta a otra con gozo y con alegría también la palabra. Y preocupa demasiado esto, pero ¿sabe? Nos debemos ocupar. El día viernes que teníamos que reunirnos aquí, cayó una tormenta pero tremenda. Y ya veníamos. Nos fuimos a comunicar ahí con algunos hermanos para saber si iban a llegar, no iban a llegar, iban a estar, porque dije, ni modo. O sea, con el riesgo de algún accidente o algo, porque en realidad no se veía nada. Ya después hablé con mi hermana Lupita y me dice, pastor, pero aquí en casita todos debimos de haber estado orando. Y digo, eso es lo que me queda como esperanza. De que no nos confiamos, de decir, ya no hubo oración aquí en la iglesia, ya no oro. No, yo llegué a su casa y me puse a orar por cada uno de ustedes. Esa esperanza de que Dios escucha nuestra oración. Esa esperanza de que Dios va a levantar esta iglesia. Esa esperanza de que todos juntos cuando venga Jesús nos vamos a ir con Él. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Esa es la esperanza de vida. ¿Se da cuenta que tenemos razón para vivir? ¿Se da cuenta que tenemos un propósito en esta tierra? Y que por más que nos vengan pensamientos de desánimo, de desmayo, pensamientos de flojera, nosotros tenemos que levantarnos en el nombre de Jesús, con el poder del Espíritu Santo, y seguir adelante, como unos guerreros que somos, como los valientes que somos. Y número 3, para terminar, como buenos cristianos, ¿qué debemos hacer? Como buenos cristianos, ¿cuál es nuestra labor, nuestro trabajo? ¿Qué es lo que tenemos que hacer como buenos cristianos? Bueno, dice que debemos estar gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación y constantes en la oración. Eso es lo que dice Romanos 12:2. Estar gozosos en la esperanza. No perder esa esperanza. Primero, número 1, saber que estoy entrando por la puerta estrecha y que el día de mañana voy a pasar. Aunque la puerta esté estrecha, voy a pasar. Y voy a estar en la presencia de Dios. Gozosos en la esperanza. Número 2, sufridos en la tribulación. ¿Cuántos están atribulados? ¿Cuántos están agobiados? ¿Cuántos de ustedes realmente tienen problemas serios? Sea de salud, sean económicos, sean familiares, sean matrimoniales. Problemas fuertes, sufridos en la tribulación. Eso no nos va a detener.
porque tenemos la esperanza de que el Señor aquí en la tierra pueda componer todo. Por eso le digo que lo que viene fuerte es para los que no conocen de Dios y no han querido conocer de Dios. Para nosotros vienen buenos tiempos. Buenos tiempos. Buenos tiempos para el pueblo de Dios. Porque cada vez que nos metamos más y más a la presencia de Dios, a buscar más de su Espíritu, vamos a ser constantes en la oración. Y hemos comprobado, por la gloria de Dios, hemos visto por testimonios y físicamente, de manera personal, hemos visto los milagros de Dios en esta iglesia, porque hemos sido constantes en la oración. ¿Verdad que sí? No podemos desmayar. Yo me he sentido desmayar y he querido tirar la toalla. Y el Señor dice: hey, ¿y qué hay con los que están ahí? En la escuela ya muchos se quieren jubilar y la cosa no está muy bien. Y he de decirles que a veces el desánimo hace que yo pierda de vista muchas cosas. Pero cuando me meto con el Señor me vuelve a iluminar, me vuelve a dar visión como se la dio a Ezequiel. Hey, no está todo acabado, no está todo muerto, hay vida, te voy a vivificar. Y se van a vivificar muchos por tu palabra. Y eso me vuelve a levantar. Yo amo esta iglesia. Hemos sufrido con esta iglesia. Hemos padecido en esta iglesia mucho. Pero yo amo esta iglesia. Y a los que se han ido, hay que seguir orando, hay que seguir clamando, porque el tiempo se agota. Y tenemos que hacerlo así. Gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Así que la esperanza en nuestros corazones debe seguir viva. No desmayemos, no nos cansemos de esperar la bendición, y lo que hemos estado orando llegará a su tiempo. Eso es cuando el Señor lo quiera, porque es la voluntad de Dios. Si es que la voluntad de Dios lo quiere, Él jamás llega tarde. Ese es el pasaje favorito de mi hermana Patti. Dios no llega tarde, siempre llega justo a tiempo. Pero es que he estado esperando mucho, he estado esperando por una bendición, por un milagro de Dios, y no, ya pasó mucho tiempo. Sigue esperando con esperanza, porque va a llegar. Va a llegar. Dios no es hijo de hombre para mentir. Va a llegar. Ese momento, Él jamás llega tarde. Tú sigue orando, sigue clamando, sigue buscando la presencia de Dios, y va a llegar lo que tú y yo necesitamos. Así que asegúrate de que no solo estés viviendo en la carne, iglesia. Asegúrate de que no solamente vivas por vivir. Asegúrate de tener un motivo por el cual vivir. Asegúrate de tener al Espíritu Santo todos los días contigo. Asegúrate de que el Espíritu Santo te está guiando. Asegúrate de que no solo estés viviendo en la carne. Clama por el Espíritu. Clama por el Espíritu que te quiera hacer sentir como vivo y con esperanza. Ezequiel 37:14 en la Reina Valera, se los voy a leer. Y con esto concluimos este mensaje. 37:14. Y pondré mi espíritu en vosotros,
y viviréis. Y os haré reposar sobre vuestra tierra. Y sabréis que yo, el Señor, hablé y lo hice, dice el Dios Todopoderoso. ¿Quién nos da vida? ¿Quién nos hace vivir? ¿Quién nos hace levantarnos? ¿Quién es el que produce en nosotros esto? Y pondré mi espíritu en vosotros y viviréis. Él promete darnos reposo y paz. ¿Cuántos quieren seguir viviendo en el espíritu con estas bendiciones de reposo y paz?